Millonario infértil encuentra un bebé abandonado en la puerta de su mansión y su vida cambia para siempre. La tormenta azotaba la hacienda de Santiago del Valle con furia inusitada. El viento, cargado de gotas frías, golpeaba las amplias ventanas de cristal que adornaban la fachada principal. Relámpagos rompían la oscuridad de la noche, iluminando brevemente los interminables campos de agave que rodeaban la propiedad. Era una de esas noches en que el silencio se hacía más profundo, roto únicamente por el rugido distante de los truenos. Dentro de la mansión, Santiago, vestido con su camisa blanca desabotonada y pantalones oscuros, intentaba distraerse con un vaso de tequila añejo en una de sus manos y un libro en la otra. Sin embargo, su mente divagaba en los interminables vacíos que poblaban su vida. De pronto, un sonido inusual llegó a sus oídos. Entre la lluvia y los rugidos del viento, algo más delicado, más humano, se filtraba a través de las paredes gruesas. Al principio lo ignoró, convencido de que era el ulular del viento o el eco de la tormenta. Pero el ruido persistió. Era un llanto. Un llanto agudo, frágil, como si viniera de algo pequeño y desesperado. Santiago frunció el ceño, dejó el vaso sobre la mesa de madera maciza y se puso de pie con cierta incomodidad. El eco del llanto era inconfundible ahora, y la curiosidad, mezclada con inquietud, lo empujó hacia la puerta principal. Mientras cruzaba el amplio vestíbulo, donde cada paso resonaba contra los pisos de mármol, su mente corría a toda velocidad. ¿Qué demonios podría ser?, se preguntaba. Abrió las grandes puertas de madera tallada, luchando contra la resistencia del viento, y una ráfaga helada lo golpeó de frente, calándole hasta los huesos. Afuera, en la penumbra de la tormenta, el llanto se hizo más claro. Miró hacia abajo, y lo que vio lo dejó sin aliento. En el suelo, justo en el umbral de la puerta, había un pequeño bulto envuelto en un cobertor viejo, empapado por la lluvia. Santiago se agachó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza mientras retiraba con cuidado el borde del cobertor para descubrir el rostro de un bebé, rojo por el frío, con lágrimas cayendo por sus pequeñas mejillas. El niño temblaba, emitiendo sollozos entrecortados que perforaron la coraza de indiferencia que Santiago había construido durante años. ¿Qué?, susurró, con la voz cargada de incredulidad. Su mirada cayó sobre un papel arrugado que descansaba junto al bebé. Con manos temblorosas, lo tomó y lo desdobló. Las palabras escritas con tinta corrida, casi ilegibles por la lluvia, lo paralizaron. Por favor, cuide de él. Él merece una vida mejor. Santiago tragó saliva, sintiendo como algo indescriptible se apoderaba de su pecho. ¿Quién habría dejado a esta criatura en medio de una tormenta? ¿Por qué aquí, en su puerta? ¿Y qué significaba ese mensaje? Las preguntas lo bombardearon mientras sostenía al bebé con torpeza, intentando protegerlo del viento que seguía soplando con violencia. El bebé dejó de llorar por un instante, como si respondiera al contacto cálido de Santiago. Esa pausa, ese pequeño momento de paz en medio del caos, lo desconcertó aún más. ¿Qué se supone que debía hacer?, pensó mientras lo acunaba instintivamente, sintiendo el peso ligero pero significativo de la criatura. Tranquilo, tranquilo, pequeñín, murmuró, sin saber si hablaba con el bebé o consigo mismo. Giró sobre sus talones y entró apresuradamente de nuevo a la casa, cerrando la puerta detrás de él para proteger al pequeño del frío cortante. Mientras se dirigía al salón principal, su mente seguía luchando por procesar lo que acababa de suceder. El llanto intermitente del bebé resonaba en el eco de la mansión, un contraste desgarrador con la soledad que había llenado ese espacio por años. Santiago colocó al bebé con cuidado sobre el sofá de cuero, envolviéndolo con una manta seca que tomó de un cajón cercano. ¿Quién eres tú?, preguntó en voz baja, como si esperara una respuesta imposible. Pero no hubo más respuestas que los ojos grandes e inocentes del niño, que parecían observarlo con una confianza inexplicable. El sonido de la tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de Santiago comenzaba a formarse un torbellino mucho más fuerte. Por primera vez en años, sentía que el control absoluto que ejercía sobre su vida se le escapaba entre los dedos. Y mientras miraba al bebé dormitar lentamente, Santiago supo, en lo más profundo de su ser,
que lo que había comenzado esa noche cambiaría su destino para siempre. Santiago cerró la puerta de la hacienda, bloqueando el frío cortante de la tormenta que aún rugía afuera. En sus brazos, el pequeño bulto de vida se agitaba, dejando escapar débiles gemidos que resonaban con suavidad en el silencio de la casa. La sensación del cuerpo diminuto y cálido contra su pecho era desconcertante. Caminó hacia el salón principal con pasos tensos, como si llevar a ese niño fuera un acto que desafiaba todas las reglas que había impuesto a su vida. Santiago del Valle no era un hombre que se permitiera vulnerabilidades. Sin embargo, en ese instante, con el bebé en sus brazos, se sintió expuesto como nunca antes. Dejó escapar un suspiro profundo mientras se sentaba cuidadosamente en uno de los sofás de cuero oscuro que adornaban el salón. Frente a él, una gran chimenea apagada parecía reflejar el vacío que siempre había sentido en su interior. Santiago miró al niño, que ahora dormía enredado en la manta que había usado para cubrirlo, y no pudo evitar una oleada de pensamientos caóticos que lo invadieron con fuerza. ¿Qué se supone que haga contigo?, susurró, con la voz apenas audible, como si temiera despertar al bebé. El eco de sus palabras quedó flotando en la inmensidad de la habitación. Santiago dejó que su espalda cayera contra el respaldo del sofá, todavía sosteniendo al pequeño, y cerró los ojos por un instante. Sabía que ese momento no tenía vuelta atrás. Desde el instante en que había recogido al bebé de su puerta, algo había cambiado. Algo profundo, intangible, pero innegable. Los fantasmas del pasado. Mientras la respiración tranquila del bebé llenaba el aire, Santiago se encontró a sí mismo arrastrado hacia recuerdos que normalmente mantenía enterrados. La imagen de Natalia, su exnovia, apareció en su mente con una nitidez que casi le dolió. Recordó la forma en que lo había mirado aquella tarde en la que él, después de meses de negarse a admitir la verdad, finalmente confesó su infertilidad. «¿Entonces nunca podremos tener hijos?», había preguntado ella, con los ojos llenos de incredulidad. Santiago había asintido, incapaz de encontrar las palabras para explicar cómo aquello lo había perseguido durante toda su vida. Natalia no tardó en alejarse de él, argumentando que no podía sacrificar su sueño de ser madre. A partir de ese momento, Santiago decidió blindarse. Cerró su corazón a cualquier tipo de conexión emocional, convencido de que era mejor vivir solo que enfrentarse nuevamente al dolor de no ser suficiente para alguien. Se enfocó en su trabajo, en construir su fortuna, en mantener la fachada impecable del hombre perfecto que todo lo tenía bajo control. Pero ahora, con ese bebé frágil y vulnerable entre sus brazos, todas esas paredes que había levantado parecían desmoronarse. «Esto no es para mí», dijo en voz baja, como si intentara convencer a alguien más que a sí mismo. El niño se removió ligeramente en sus brazos, haciendo que Santiago volviera al presente. Observó el pequeño rostro, las mejillas aún enrojecidas por el frío de la tormenta, los puños diminutos cerrados con fuerza como si el bebé estuviera luchando contra el mundo. Una oleada de algo desconocido lo atravesó. ¿Era miedo? ¿Culpa? ¿Un instinto de protección que nunca pensó que tendría? No podía definirlo, pero era poderoso. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro del salón, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. Cada paso era una lucha interna. Parte de él quería llamar a las autoridades de inmediato, deshacerse del problema antes de que fuera demasiado tarde, antes de que algo en él se rompiera irremediablemente. Pero otra parte, una que apenas reconocía, se negaba a soltar a ese pequeño ser. «No sé nada de esto. No sé cómo cuidar de un niño». «¿Qué esperas que haga?», dijo, dirigiéndose al bebé como si pudiera responderle. El niño soltó un pequeño sonido, algo entre un suspiro y un quejido, que hizo que Santiago se detuviera. Lo miró, y en ese instante, algo en su interior comenzó a suavizarse. No era que el miedo desapareciera, sino que algo más, una fuerza inesperada, empezaba a ganarle. Santiago llevó al bebé hacia la cocina, una habitación que rara vez usaba. Encendió la luz y comenzó a buscar algo, cualquier cosa que pudiera servir para alimentar al niño. Al abrir el refrigerador y los gabinetes, se dio cuenta de lo poco preparado que estaba para enfrentar esa situación. La despensa estaba llena de alimentos enlatados,
botellas de vino y provisiones que solo servían para él. No tienes nada que puedas comer, ¿verdad?, murmuró, mientras cerraba la última puerta del gabinete. El niño comenzó a llorar otra vez, con un sonido agudo que llenó la cocina y se clavó en los nervios de Santiago como una daga. Sintió como el pánico volvía a apoderarse de él. No podía manejar eso. No estaba hecho para esto. Pero, en lugar de alejarse, hizo algo que lo sorprendió incluso a él. Acarició suavemente la espalda del bebé, moviéndose de un lado a otro para tratar de calmarlo. Tranquilo, tranquilo, dijo, con una voz más suave de lo que esperaba. El llanto disminuyó poco a poco, hasta convertirse en un pequeño gemido intermitente. Santiago miró al bebé con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Cómo era posible que algo tan pequeño tuviera tanto poder sobre él? En ese momento, mientras el eco del silencio volvía a llenar la casa, Santiago supo que no podía ignorar lo que había comenzado. No sabía cómo, no sabía por qué, pero algo en él estaba cambiando. Sin embargo, lo que aún no comprendía era que ese cambio apenas comenzaba y que su vida estaba a punto de girar en direcciones que nunca habría imaginado. Sin despegar la vista del bebé, Santiago respiró hondo, sintiendo que el peso de sus decisiones comenzaba a caer sobre él. ¿Estaba preparado para lo que venía? No lo sabía. Pero algo en su interior le decía que no había marcha atrás. El amanecer llegó despacio, colándose a través de las gruesas cortinas de la hacienda. Santiago no había dormido ni un minuto. Entre los sollozos intermitentes del bebé y la avalancha de pensamientos que giraban en su cabeza, no encontró descanso. Miguel, como ya lo había decidido llamar, estaba ahora acurrucado en una manta limpia, dormitando en un improvisado Moisés hecho con cojines y mantas en el sofá. Santiago lo observaba en silencio, con la taza de café en la mano, preguntándose cómo un pequeño ser podía cambiar tanto el curso de una vida en tan poco tiempo. El sonido del motor de un auto acercándose lo sacó de su ensimismamiento. Se levantó de golpe, dejando la taza sobre la mesa. Desde la ventana principal, vio un sedán gris que avanzaba lentamente por el camino de tierra hacia la entrada. 2 minutos después, un golpe firme en la puerta resonó en el amplio vestíbulo. Santiago respiró hondo y caminó hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con una mujer de porte elegante y mirada intensa, que contrastaba con la calidez del sol naciente que iluminaba sus facciones. ¿Santiago del Valle?, preguntó ella con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad. Santiago asintió, estudiándola con curiosidad. La mujer, de cabello castaño recogido en un moño sencillo, llevaba un blazer negro que parecía hecho a medida, y en su mano sostenía una carpeta repleta de documentos. Sofía Morales, continuó ella, extendiéndole la mano con firmeza. Abogada del Departamento de Protección Infantil. Estoy aquí por el caso del bebé abandonado en su propiedad. Por un momento, Santiago no respondió. La formalidad de su presencia lo descolocó. Sin embargo, estrechó su mano y asintió nuevamente. Pase, dijo, apartándose para permitirle la entrada. Sofía cruzó el umbral, sus tacones resonando en el piso de mármol mientras echaba un vistazo rápido al interior de la casa. Aunque la hacienda era impresionante, con sus altos techos y decoración refinada, ella no parecía impresionada en lo absoluto. Sus ojos eran inquisitivos, como si buscaran algo más allá de las paredes decoradas con cuadros y muebles caros. ¿Dónde está el niño?, preguntó, sin rodeos. Está en la sala, respondió Santiago, sintiendo un ligero nerviosismo en su pecho. No era común que alguien lo confrontara de esa manera en su propia casa. Sofía lo siguió hasta la sala, donde Miguel seguía dormido. Al verlo, el rostro de Sofía se suavizó ligeramente, aunque solo por un instante. Se agachó junto al improvisado Moisés y lo observó de cerca, asegurándose de que estuviera bien. Luego se incorporó y miró a Santiago con una ceja arqueada. ¿Usted lo ha estado cuidando desde que lo encontró?, preguntó, cruzándose de brazos. Así es. Lo traje adentro, lo limpié, lo alimenté como pude, respondió él, sintiéndose a la defensiva ante su mirada escrutadora. ¿Sabe usted algo sobre bebés, señor del Valle?,
replicó Sofía, con un tono que rozaba el sarcasmo. Santiago frunció el ceño, sintiendo cómo la incomodidad crecía dentro de él. No soy un experto, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. No voy a dejar a un bebé en la puerta de mi casa sin hacer nada. Sofía lo estudió en silencio por unos segundos, como si evaluara cada palabra que acababa de decir. Luego, dejó la carpeta sobre la mesa y tomó asiento. Bien, aquí está la situación. El departamento está investigando este caso y se están haciendo los esfuerzos necesarios para localizar a la madre biológica o algún familiar del bebé. Mientras tanto, necesitamos asegurarnos de que esté en un entorno seguro y estable. Miguel está seguro aquí, interrumpió Santiago, con firmeza. Sofía levantó una ceja al escuchar el nombre. ¿Miguel? ¿Ya le puso nombre? Es un mejor comienzo que llamarlo el bebé, ¿no cree? Replicó él, cruzándose de brazos. Sofía dejó escapar un leve suspiro, como si intentara contener su irritación. Señor del Valle, aprecio que haya tomado la iniciativa de cuidar del niño, pero debo recordarle que esto no es una situación permanente. Por muy noble que sea su gesto, cuidar a un bebé no es tan simple como darle un nombre o un techo. Las palabras de Sofía golpearon a Santiago más fuerte de lo que esperaba. Había estado enfrentando sus propias inseguridades desde que Miguel llegó a su vida, y ahora una extraña estaba poniendo en duda su capacidad. Sin embargo, no estaba dispuesto a mostrarse débil. Sé que no es simple, dijo, con un tono más cortante. Pero no soy un hombre que evade sus responsabilidades. Sofía lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que Santiago sintiera un leve escalofrío. ¿Y cree que puede resolver esto con dinero?, preguntó, con franqueza. Porque le aseguro que esto no se trata de cuánto pueda gastar, sino de cuánto está dispuesto a comprometerse. Las palabras de Sofía lo dejaron sin respuesta por un instante. Había enfrentado a ejecutivos, políticos y competidores despiadados en el mundo de los negocios, pero esa mujer, sentada frente a él, lo había puesto contra las cuerdas con una simple pregunta. El silencio se extendió entre ellos por unos segundos, roto únicamente por el leve movimiento de Miguel en su improvisado Moisés. Finalmente, Sofía se inclinó hacia adelante, colocando las manos sobre la mesa. Voy a necesitar visitar esta casa regularmente para evaluar la situación y asegurarme de que Miguel esté bien cuidado. Esto no es negociable. Haga lo que tenga que hacer, respondió Santiago, sin apartar la mirada. Sofía asintió, pero su expresión permaneció seria. En su mente, no podía evitar preguntarse qué motivaciones reales tenía ese hombre para cuidar de un bebé. Y aunque no lo admitiera en ese momento, algo en sus palabras, y en la forma en que sostuvo a Miguel, despertó una pequeña chispa de curiosidad en ella. Santiago, por su parte, observó a la mujer mientras recogía su carpeta y se preparaba para salir. Había algo en ella que no lograba descifrar, pero estaba claro que no sería alguien fácil de convencer. Nos veremos pronto, señor del Valle, dijo Sofía antes de dirigirse a la puerta. Santiago la siguió con la mirada, sintiendo que ese encuentro, tan inesperado como todo lo que había sucedido en las últimas horas, no sería el último. Mientras Sofía cerraba la puerta detrás de ella, Santiago se volvió hacia Miguel, quien comenzaba a agitarse nuevamente. ¿Qué opinas, pequeño? Parece que nos hemos metido en algo más complicado de lo que imaginaba. El llanto suave del bebé fue su única respuesta, y Santiago dejó escapar un suspiro. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. El sonido del llanto de Miguel llenó nuevamente la hacienda. Era una de esas noches en las que parecía que nada podía consolar al pequeño. Santiago, con el cabello despeinado y el rostro marcado por el cansancio, lo llevaba en brazos, caminando de un lado a otro por la amplia sala de estar. Las sombras de las luces tenues jugaban en las paredes, mientras afuera la calma de la noche contrastaba con el bullicio interno de la casa. A pesar del agotamiento, había algo diferente en Santiago. Su forma de sostener al bebé ya no era torpe ni insegura como en los primeros días. Ahora lo acunaba con un cuidado casi instintivo, como si Miguel hubiera despertado en él algo que llevaba enterrado muy dentro. Tranquilo, campeón, susurró Santiago mientras lo mecía con suavidad. No sé qué te preocupa tanto,
pero aquí estoy, ¿sí? No vamos a dejar que nada te pase. A pesar de sus palabras, Miguel seguía llorando, su pequeño rostro enrojecido por el esfuerzo. Santiago soltó un suspiro largo, se dejó caer en uno de los sofás y comenzó a tararear una melodía improvisada. Al principio, la canción carecía de ritmo, pero poco a poco sus notas suaves parecieron tener efecto. Miguel empezó a calmarse, sus sollozos se volvieron gemidos leves, hasta que finalmente cerró los ojos, rendido por el cansancio. Santiago observó al bebé dormido en sus brazos, una sensación extraña y cálida expandiéndose en su pecho. Esa conexión que comenzaba a formarse entre ellos lo inquietaba tanto como lo conmovía. Nunca antes había cuidado de alguien, ni siquiera había imaginado que tendría la capacidad de hacerlo. Sin embargo, con Miguel, algo era diferente. Fue en ese momento que un sonido de pasos firmes interrumpió sus pensamientos. Al girar la cabeza, vio a Sofía parada en el umbral de la sala, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la ternura. Ella había llegado temprano esa mañana para realizar una evaluación sorpresa, y claramente no esperaba encontrar a Santiago acunando al bebé con tanta dedicación. «¿No duerme mucho, verdad?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio mientras entraba en la habitación. Santiago levantó la mirada, un atisbo de una sonrisa cansada en su rostro. «Digamos que no está muy interesado en los horarios tradicionales», respondió, acomodando con cuidado a Miguel en el sofá, entre cojines que lo protegían como un nido. Sofía se sentó frente a él, cruzando las piernas y apoyando su carpeta sobre sus rodillas. Por un momento, sus ojos se posaron en el bebé, y luego volvieron a Santiago. «Tengo que admitir que me sorprende verlo tan involucrado», dijo, con un tono que no logró ocultar del todo su asombro. Santiago frunció el ceño ligeramente, incómodo por el comentario. ¿Qué esperaba, exactamente? ¿Que lo dejara llorar solo en un rincón? No, claro que no, replicó Sofía rápidamente, alzando las manos en un gesto conciliador. Pero no todos los hombres en su posición asumirían este tipo de responsabilidad. Para muchos sería más fácil llamar a alguien para que se encargara del bebé. Santiago se encogió de hombros, evitando la intensidad de su mirada. Tal vez yo habría sido uno de esos hombres hace unos meses. Pero, no sé. Algo cambió. Sofía inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con interés. ¿Qué cambió? Él, respondió Santiago, señalando a Miguel con un movimiento de la cabeza. Luego, bajó la mirada hacia sus manos, como si buscara las palabras adecuadas. Cuando lo encontré en la puerta, era tan pequeño, tan vulnerable. No podía simplemente dejarlo en manos de desconocidos. Sofía asintió, pero no dijo nada. Había algo en la forma en que Santiago hablaba que la desarmaba. Podía ver que este hombre, que al principio había parecido frío y distante, estaba empezando a romper su propia coraza. Miguel estaba transformándolo, aunque él no se diera cuenta por completo. Bueno, por lo que veo, lo está haciendo bastante bien, dijo finalmente, en un tono más suave. Eso espero, murmuró Santiago, frotándose el rostro con las manos. Pero a veces siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Eso es normal, dijo Sofía con una leve sonrisa. Nadie sabe exactamente qué hacer con un bebé al principio. Incluso los padres más experimentados tienen días en los que sienten que todo se les viene encima. Lo importante es que esté aquí, haciendo el esfuerzo. Santiago levantó la mirada hacia ella, captando por primera vez el brillo de empatía en sus ojos. Gracias, Sofía. No estoy seguro de merecerlo, pero gracias. Ella se encogió de hombros, desviando la mirada hacia Miguel, quien ahora dormía profundamente. Miguel es especial. Es increíble cómo un bebé puede unir mundos tan distintos, ¿no cree? Santiago se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Era cierto. Miguel estaba creando un puente inesperado entre él y Sofía, entre dos personas que no podían ser más diferentes. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió que no estaba solo en sus miedos y dudas. El silencio entre ellos se rompió cuando Miguel comenzó a moverse ligeramente, soltando un pequeño suspiro.
Sofía se puso de pie y miró a Santiago con determinación. ¿Qué tal si hoy le enseño algunos trucos para mantenerlo calmado antes de que llegue la próxima noche difícil? Santiago sonrió, sintiendo una extraña calidez al ver cómo ella se involucraba. Estoy dispuesto a intentarlo. Mientras ambos se inclinaban sobre el pequeño Miguel, compartiendo consejos y risas inesperadas, la conexión entre ellos comenzó a fortalecerse. Sin darse cuenta, los tres estaban formando algo que parecía mucho más cercano a una familia, aunque todavía ninguno se atreviera a admitirlo. El sol comenzaba a esconderse detrás de los campos de agave que rodeaban la hacienda, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. La luz tenue se colaba por las ventanas, iluminando el interior con un resplandor cálido, aunque la atmósfera dentro de la casa era todo menos tranquila. Sofía, con su carpeta bajo el brazo y su cabello suelto cayendo en suaves ondas, caminaba por el pasillo principal con pasos firmes. Había pasado todo el día supervisando a Miguel, dando indicaciones sobre su cuidado y tratando de mantener la compostura. Sin embargo, el efecto que Santiago tenía en ella estaba comenzando a desgastar esa fachada de profesionalismo que tanto se esforzaba en mantener. Santiago apareció al final del pasillo, sosteniendo un pequeño biberón en una mano. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello y las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus antebrazos. Se veía relajado, pero había una intensidad en su mirada que hizo que Sofía, involuntariamente, disminuyera la velocidad de sus pasos. Cuando sus ojos se encontraron, el aire pareció cargarse de algo indescriptible, una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. ¿Todo en orden con Miguel?, preguntó él, rompiendo el silencio mientras se acercaba. Sí, está descansando, respondió Sofía, manteniendo su tono neutral, aunque su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Eso es un alivio, murmuró Santiago, deteniéndose a solo unos pasos de ella. Por un instante, ninguno de los dos habló. Sofía intentó concentrarse en las notas de su carpeta, pero era imposible ignorar la presencia de Santiago tan cerca. Podía sentir su mirada fija en ella, y aunque quería enfrentarlo con la misma intensidad, temía que sus ojos delataran lo que trataba de reprimir. «Has estado muy ocupada supervisándome todo el día», comentó él con un leve tono irónico, cruzándose de brazos. ¿Siempre eres tan estricta con tu trabajo? Sofía levantó la vista, arqueando una ceja. Es mi trabajo asegurarme de que Miguel esté bien cuidado. No tiene nada que ver con ser estricta. Santiago dejó escapar una ligera sonrisa, esa que parecía desarmarla cada vez que la veía. ¿Y no crees que estoy haciendo un buen trabajo?, preguntó, inclinando la cabeza con una expresión de desafío amable. Estás haciendo lo mejor que puedes, replicó ella, tratando de sonar objetiva. Pero siempre hay margen para mejorar. Él soltó una risa suave, y el sonido hizo que Sofía sintiera un calor extraño extendiéndose por su pecho. No podía permitirse ese tipo de distracción, pero Santiago parecía tener un talento especial para empujarla justo al límite de lo que podía manejar. Siempre tan profesional, Sofía. Me pregunto si alguna vez bajas la guardia. Ella apretó los labios, intentando mantener su compostura. Mi trabajo no requiere que baje la guardia. Además, estoy aquí por Miguel, no para. Su voz se detuvo, como si no quisiera completar la frase. ¿No para qué?, insistió él, dando un paso más cerca. Sofía se sintió acorralada, aunque todavía quedaba una distancia prudente entre ellos. Sin embargo, la forma en que él la miraba, con esa mezcla de curiosidad y algo más intenso, la hacía sentir que estaban mucho más cerca de lo que realmente estaban. No para esto, respondió finalmente, apartando la mirada y fingiendo reorganizar los papeles en su carpeta. ¿Esto?, repitió Santiago, sin ocultar la diversión en su tono. ¿Qué es esto, exactamente? Sofía lo fulminó con la mirada, su paciencia agotándose. No juegues conmigo, Santiago. Sabes exactamente a lo que me refiero. El leve destello de diversión desapareció de su rostro, reemplazado por algo más serio. Santiago se pasó una mano por el cabello, soltando un suspiro mientras apartaba la mirada por un momento. No estoy jugando, Sofía. Pero tienes razón,
Esto no debería estar pasando. Sofía sintió que su corazón daba un vuelco. La tensión que había estado creciendo entre ellos en los últimos días era innegable, pero escucharlo admitirlo en voz alta lo hacía mucho más real. Ella no sabía si sentirse aliviada o más inquieta. Miguel es lo más importante ahora, dijo ella, con un tono más firme, como si quisiera reafirmarse tanto a sí misma como a él. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa. Santiago asintió lentamente, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. Estoy de acuerdo. Miguel es lo primero. Pero, hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Eso no significa que podamos ignorar lo que está pasando aquí. Sofía abrió la boca para responder, pero las palabras parecieron quedarse atrapadas en su garganta. ¿Qué podía decir? Lo que estaba pasando entre ellos era real, aunque ambos intentaran negarlo. Sin embargo, admitirlo sería cruzar una línea que ella no estaba segura de estar lista para cruzar. El llanto de Miguel interrumpió el momento, rompiendo la burbuja de tensión que los envolvía. Sofía aprovechó la oportunidad para dar un paso atrás. Voy a revisarlo, dijo rápidamente, girándose hacia la habitación donde estaba el bebé. Yo también voy, dijo Santiago, siguiéndola sin dudarlo. Mientras ambos se dirigían hacia el cuarto de Miguel, la tensión seguía presente, como un hilo invisible que los conectaba. Y aunque ninguno de los dos lo mencionara, sabían que no podían seguir ignorándolo por mucho más tiempo. Lo que estaba creciendo entre ellos no desaparecería tan fácilmente, y el tiempo solo lo haría más complicado. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras Sofía levantaba a Miguel de su cuna improvisada para calmarlo, Santiago la observaba en silencio. Había algo en la forma en que ella lo cuidaba, con tanta dedicación, que lo hacía admirarla aún más. Y aunque intentara convencerse de que lo único que importaba era el bienestar de Miguel, no podía ignorar el hecho de que, poco a poco, Sofía se estaba convirtiendo en una parte fundamental de su vida. Pero la pregunta seguía latente en el aire, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar antes de enfrentar lo inevitable? La noche era profunda y silenciosa, con la hacienda sumida en una penumbra tranquila, apenas rota por la luz de una lámpara tenue en la sala principal. Miguel, inquieto en los brazos de Santiago, no dejaba de llorar, sus pequeños gemidos resonando como un eco en el vasto espacio. Santiago caminaba de un lado a otro, meciéndolo con cuidado, tratando de calmarlo. A pesar de sus esfuerzos, el bebé parecía inconsolable, y la frustración comenzaba a instalarse en su pecho. Sofía, que había estado organizando algunos documentos en la mesa, lo observaba en silencio. Había algo en la expresión de Santiago, una mezcla de cansancio y desesperación, que lo hacía parecer más humano, más vulnerable. Finalmente, decidió intervenir. ¿Quieres que lo intente?, preguntó con suavidad, levantándose y acercándose a él. Santiago negó con la cabeza, sin detener su paso. No, está bien. Solo necesita tiempo, dijo, aunque la duda era evidente en su voz. Sofía cruzó los brazos, mirándolo con atención. Santiago, no tienes que hacerlo todo solo. Él se detuvo por un momento y la miró, con Miguel acurrucado contra su pecho. Había algo en sus ojos, una mezcla de orgullo y dolor, que lo mantenía luchando contra el cansancio. Pero al final, suspiró y asintió, extendiéndole al bebé con cuidado. Está bien. Pero no sé si servirá de algo. Sofía tomó a Miguel con manos seguras y comenzó a mecerlo suavemente, tarareando una melodía que su madre le había cantado cuando era niña. Poco a poco, los sollozos de Miguel se fueron apagando, hasta que finalmente se quedó dormido. Santiago, con las manos en los bolsillos, la observaba desde el otro lado de la habitación, incapaz de apartar la vista. «Tienes talento para esto», murmuró, con un tono de admiración que no pudo ocultar. Sofía sonrió levemente, dejando a Miguel en su cuna improvisada cerca del sofá. Luego se giró hacia él, cruzando los brazos de nuevo. «No es talento, Santiago. Es paciencia. Y práctica». Él soltó una risa breve, casi amarga,
mientras se dejaba caer en el sofá, pasando una mano por su rostro. Paciencia. Esa es una palabra que no siempre he entendido muy bien. Sofía se sentó en el sillón frente a él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Había algo en el aire, algo diferente. No era solo la calma que había traído el sueño de Miguel, sino una tensión emocional que parecía envolverlos a ambos. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó ella con suavidad, sin presión, pero con un interés genuino. Santiago levantó la mirada, y durante unos segundos, pareció debatirse internamente. Luego, dejó escapar un suspiro profundo. No suelo hablar de mi vida personal, admitió, con una voz baja. Pero creo que contigo es diferente. Sofía no dijo nada, esperando pacientemente a que él continuara. Santiago se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, y comenzó a hablar, su voz cargada de una vulnerabilidad que no solía mostrar. Cuando tenía 17 años, me dijeron que nunca podría tener hijos. Un accidente, algo que nadie pudo prevenir. Fue como si me arrancaran algo que ni siquiera sabía que quería. Hizo una pausa, mirando hacia el suelo como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas todas de una vez. Con el tiempo, pensé que lo había aceptado. Me enfoqué en mis estudios, en construir algo grande. Pero cuando finalmente intenté tener una relación seria, todo se derrumbó. Sofía frunció ligeramente el ceño, sintiendo un nudo en el estómago al imaginar el dolor que Santiago había atravesado. ¿Qué pasó?, preguntó, en un tono suave. Él dejó escapar una risa amarga. Se lo conté. A Natalia, mi exnovia. Pensé que entendería, que estaríamos juntos a pesar de todo. Pero no fue así. Se fue. Me dijo que no podía imaginar una vida sin hijos. El silencio que siguió fue pesado, pero Sofía no lo interrumpió. Esperó, dándole el espacio que necesitaba para continuar. Desde entonces, me convencí de que no tenía sentido intentarlo. ¿Quién querría estar con alguien como yo? Santiago levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Sofía. Por eso me encerré. Por eso nunca dejé que nadie se acercara demasiado. Sofía sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma. Había algo desgarrador en la honestidad de Santiago, en la forma en que había expuesto sus heridas más profundas. Santiago, comenzó ella, pero él levantó una mano, como si supiera lo que iba a decir. No estoy buscando lástima, Sofía. Solo, quería que lo supieras. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de una empatía que no podía ocultar. No es lástima. Es comprensión. Santiago frunció el ceño, confundido. ¿Comprensión? Sofía respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Yo también sé lo que es sentir que no eres suficiente. Perdí a mis padres cuando tenía 10 años. Mi hermano mayor y yo tuvimos que arreglárnosla solos, y por mucho tiempo sentí que no era suficiente para nadie. Ni para mi familia, ni para mí misma. Sus palabras llenaron el espacio entre ellos, y por un momento, se miraron en silencio, como si cada uno estuviera viendo al otro por primera vez. Había una conexión allí, algo más profundo que cualquier tensión o atracción física. Parece que tenemos más en común de lo que pensaba, murmuró Santiago finalmente, con una leve sonrisa melancólica. Tal vez no somos tan diferentes después de todo, respondió Sofía, con un tono que llevaba una mezcla de calidez y tristeza. Miguel se movió ligeramente en su cuna, dejando escapar un pequeño sonido. Ambos miraron al bebé, y la tensión en la sala pareció disiparse un poco. Supongo que él es la prueba de que no importa cuán rotos pensemos que estamos, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Siempre hay algo o alguien que puede unir las piezas. Santiago asintió lentamente, sus ojos todavía fijos en Miguel. Tal vez tengas razón. El momento quedó suspendido en el aire, pero ambos sabían que algo había cambiado. Las palabras que habían compartido esa noche no solo los habían acercado, sino que habían abierto una puerta que ninguno de los dos estaba seguro de cómo cruzar. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, sabían que el camino que tenían por delante sería más complicado de lo que imaginaban.
La noche había caído sobre la hacienda, pero esta vez no trajo consigo la paz habitual. En lugar del silencio reconfortante que solía llenar los amplios pasillos, el sonido incesante de los llantos de Miguel reverberaba por toda la casa, cortando el aire como una alarma. Santiago, con el corazón latiendo con fuerza, lo sostenía en brazos, intentando calmarlo mientras daba vueltas en la sala. Sin embargo, esta vez era diferente. Los pequeños sollozos que usualmente desaparecían con caricias suaves no se detenían. Miguel estaba inquieto, su piel estaba más caliente de lo normal, y algo en sus ojos apagados llenaba a Santiago de un miedo que nunca antes había sentido. Sofía, llamó, con la voz cargada de urgencia. Ella apareció casi de inmediato, como si hubiera estado esperando que la llamara. Llevaba el cabello recogido de forma desordenada y el rostro reflejaba cansancio, pero sus ojos brillaban con determinación. Al ver la preocupación en el rostro de Santiago, su semblante se volvió aún más serio. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose rápidamente a ellos. Está muy caliente. No deja de llorar y, no sé qué hacer, confesó Santiago, su voz quebrándose al final. Sofía colocó la mano en la frente de Miguel, frunciendo el ceño al sentir la temperatura elevada del bebé. Tiene fiebre, dijo, confirmando lo que ambos temían. Luego levantó la mirada hacia Santiago, su tono firme pero tranquilizador. Necesitamos bajarle la temperatura de inmediato. ¿Cómo?, preguntó él, con una mezcla de pánico y frustración. Primero, cálmate, dijo Sofía, colocando una mano en su brazo, un gesto que parecía contener más peso del que aparentaba. Vamos a hacerlo juntos. Confía en mí. Sofía tomó el control de la situación con la calma de alguien acostumbrado a manejar crisis. Le indicó a Santiago que trajera un recipiente con agua tibia y un paño limpio. Mientras él seguía sus instrucciones, ella acomodó a Miguel en el sofá, hablándole suavemente en un intento de tranquilizarlo. Miguelito, todo va a estar bien. Estamos aquí contigo, susurró, acariciando su frente con ternura. Santiago regresó rápidamente con lo que Sofía había pedido, sus manos temblando ligeramente. ¿Esto servirá?, preguntó, mostrando el recipiente. Perfecto. Ahora necesitamos mojar el paño y aplicarlo en su frente y en su pecho para ayudar a bajar la fiebre, explicó ella. Él asintió, siguiendo cada paso con precisión, aunque su mente seguía atormentada por el miedo. Mientras trabajaban juntos para cuidar al bebé, los segundos parecían alargarse, cada uno más pesado que el anterior. ¿Y si no funciona?, preguntó Santiago, su voz apenas un susurro. Sofía levantó la vista, sosteniendo su mirada con una determinación que parecía inquebrantable. Va a funcionar. Pero si no mejora, lo llevaremos al hospital. Lo importante es que no estás solo en esto, ¿de acuerdo? Esas palabras, tan simples pero tan cargadas de significado, resonaron en Santiago de una manera inesperada. Durante tanto tiempo, había enfrentado todo solo, creyendo que esa era la única manera de protegerse. Pero en ese momento, con Sofía a su lado, algo dentro de él comenzó a ceder. Gracias, murmuró, casi sin darse cuenta. Sofía sonrió ligeramente mientras continuaba aplicando los paños húmedos sobre el cuerpo de Miguel. No tienes que agradecerme, Santiago. Esto es lo que hacemos cuando alguien nos importa. El comentario lo tomó por sorpresa, pero no tuvo tiempo de responder. Después de unos minutos que parecieron eternos, el llanto de Miguel comenzó a disminuir, y su pequeño cuerpo, antes tenso por la incomodidad, se relajó poco a poco. Sofía revisó su temperatura nuevamente, notando que, aunque todavía estaba elevada, había comenzado a bajar. Está funcionando, dijo con alivio, dejando escapar un suspiro. Santiago, que había estado conteniendo la respiración, exhaló profundamente, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. Se dejó caer en el sofá junto a Sofía, apoyando los codos en las rodillas mientras pasaba una mano por su rostro. No sabía que podía asustarme tanto por alguien, admitió, su voz baja pero cargada de emoción. Sofía lo miró de reojo, percibiendo la vulnerabilidad en sus palabras. Eso significa que realmente te importa, Santiago.
Eso es ser un padre. Él levantó la mirada hacia ella, sorprendido por sus palabras. ¿De verdad crees que puedo ser un buen padre? Sofía lo miró directamente a los ojos, sin rastro de duda en su expresión. No creo. Estoy segura. La intensidad de ese momento hizo que Santiago sintiera un nudo en la garganta. Había tantas cosas que quería decir, pero ninguna palabra parecía suficiente. En cambio, simplemente asintió, dejando que el peso de sus emociones hablara por él. La noche continuó con ellos vigilando a Miguel mientras dormía, su pequeña respiración regular llenando el silencio de la habitación. Sentados uno al lado del otro, Santiago y Sofía compartieron una taza de café, dejando que el cansancio físico los envolviera, pero sin apartarse. Sofía, dijo finalmente Santiago, rompiendo el silencio. Sí. Él la miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo, algo que no podía describir con palabras. No sé qué haría sin ti. Sofía dejó la taza sobre la mesa, mirándolo con la misma intensidad. No tienes que hacerlo solo, Santiago. Estoy aquí. Y en ese momento, con Miguel dormido y la noche avanzando lentamente, ambos sintieron que algo había cambiado. No solo eran dos personas unidas por el cuidado de un bebé. Eran algo más, algo que estaba creciendo entre ellos, aunque ninguno de los dos se atreviera a nombrarlo todavía. El futuro era incierto, pero una cosa era clara, la conexión entre ellos y con Miguel se había fortalecido, y no había vuelta atrás. Lo que venía después estaba cargado de desafíos, pero también de promesas. El sol se filtraba tímidamente por las amplias ventanas de la hacienda, iluminando la sala donde Miguel jugaba con unos bloques de madera sobre una manta extendida en el suelo. Su risa infantil llenaba el espacio, como si fuera la única melodía capaz de disipar cualquier oscuridad. Santiago, sentado en el suelo junto a él, no podía apartar los ojos de la sonrisa del pequeño. Cada gesto, cada carcajada inocente, lo hacía sentir completo de una manera que nunca había experimentado antes. Sofía observaba la escena desde el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y el ceño ligeramente fruncido. Había algo en la manera en que Santiago miraba a Miguel que la inquietaba. No era que dudara de su cariño por el bebé, pero su instinto le decía que algo más profundo estaba en juego. Se mordió el labio, dudando si debía intervenir o no. Sin embargo, el peso de su preocupación terminó por vencerla. «Santiago, ¿podemos hablar?», dijo, con un tono suave pero firme. Él levantó la mirada, notando de inmediato la seriedad en su expresión. Asintió lentamente, levantándose del suelo y dejando a Miguel jugando. «Claro, vamos a la cocina», respondió, señalando con la cabeza hacia la otra habitación. Ambos caminaron en silencio, con Sofía siguiendo a Santiago hasta la amplia cocina de la hacienda. Allí, él se apoyó contra la encimera, cruzando los brazos mientras esperaba que ella hablara. La tensión era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. «¿Qué sucede, Sofía?», preguntó finalmente, con un tono preocupado. Sofía tomó aire, buscando las palabras correctas. No quería herirlo, pero sentía que era necesario abordar lo que había estado rondando en su mente durante días. «He estado pensando en todo esto, en Miguel, en ti, en lo que está pasando aquí», comenzó, con la voz cuidadosa pero seria. «Y no puedo dejar de preguntarme si estás listo para esto». La expresión de Santiago cambió al instante. Frunció el ceño, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir con listo para esto?», preguntó, su tono cargado de incredulidad. Sofía bajó la mirada por un momento antes de responder. «Santiago, sé que amas a Miguel. Eso es obvio. Pero no puedo evitar pensar que tal vez lo estás viendo como una forma de llenar algo que falta en tu vida». Él se quedó en silencio, sus manos tensándose a los costados. «¿Eso es lo que crees?», dijo finalmente, su voz baja pero cargada de emoción contenida. «¿Qué estoy con él por egoísmo?». «No estoy diciendo eso», respondió Sofía rápidamente, levantando una mano para calmarlo. «Pero hay momentos en los que parece que lo ves como una solución. Como si Miguel fuera la respuesta a algo que llevas años intentando resolver dentro de ti».
Santiago apartó la mirada, su mandíbula apretada mientras intentaba procesar sus palabras. Había algo en lo que ella decía que tocaba un nervio sensible, algo que él no estaba seguro de querer admitir. ¿Y qué pasa si es cierto?, preguntó finalmente, volviendo a mirarla, con los ojos oscuros llenos de dolor. ¿Qué pasa si Miguel me ayuda a sentirme completo? ¿Eso me hace menos apto para ser su padre? Sofía se quedó callada, sorprendida por la intensidad de su respuesta. Pero no podía retroceder ahora. No, no te hace menos apto. Pero ser padre no se trata solo de lo que tú necesitas, Santiago. Se trata de lo que él necesita. Y tengo miedo de que, si estás haciendo esto solo para llenar un vacío, te estés poniendo a ti mismo antes que a él. Las palabras de Sofía cayeron como una daga en el corazón de Santiago. Durante semanas había estado luchando por demostrar que podía cuidar de Miguel, que podía ser el padre que él merecía. Pero escuchar esas dudas expresadas en voz alta lo golpeó de una manera que no esperaba. ¿Eso es lo que piensas de mí?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. ¿Que soy incapaz de poner a Miguel antes que a mí mismo? No, Santiago, no es eso, respondió Sofía, acercándose un paso. Pero este es un compromiso de por vida. Y quiero estar segura de que lo estás haciendo por las razones correctas. Él dio un paso hacia atrás, como si necesitara espacio para respirar. ¿Y cómo puedo convencerte de que mis razones son suficientes?, preguntó, con un tono que mezclaba frustración y tristeza. ¿Qué más quieres que haga? Sofía no respondió de inmediato. Su silencio solo alimentó la sensación de insuficiencia que comenzaba a consumir a Santiago. Tal vez no soy lo suficientemente bueno para él, murmuró, más para sí mismo que para ella. No digas eso, replicó Sofía rápidamente, su tono urgente. Santiago, lo que has hecho por Miguel es increíble. Pero no quiero que te hundas en tus propias inseguridades. Él soltó una risa amarga, pasando una mano por su cabello. Es difícil no hacerlo cuando incluso tú dudas de mí. Sofía sintió un nudo en el estómago al escucharlo. No era su intención hacerlo sentir así, pero había algo en la forma en que él enfrentaba estas emociones que la hacía querer acercarse más a él, ayudarlo a ver lo valioso que era. Santiago, no estoy dudando de ti. Solo quiero que seas honesto contigo mismo. Porque Miguel necesita a alguien que esté completamente presente, no a alguien que esté luchando contra sus propios demonios. Él la miró por un largo momento, como si intentara encontrar respuestas en sus ojos. Finalmente, apartó la mirada, con una expresión que mezclaba cansancio y dolor. Tal vez tengas razón, dijo en voz baja. Tal vez no soy lo que Miguel necesita. Sofía dio un paso hacia él, colocando una mano en su brazo. No digas eso. Estás aprendiendo, Santiago. Esto no es fácil, y nadie espera que seas perfecto. Pero necesitas creer en ti mismo tanto como Miguel cree en ti. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Miguel, ajeno a la tensión en la cocina, dejó escapar un pequeño balbuceo desde la sala, como si su voz inocente fuera un recordatorio de lo que realmente importaba. Santiago respiró hondo, mirando hacia la puerta que conectaba con la sala. No quiero fallarle, murmuró, más para sí mismo que para Sofía. Ella apretó suavemente su brazo, intentando transmitirle apoyo. Entonces no lo hagas. Pero para eso, tienes que confiar en ti. Él asintió lentamente, aunque la duda seguía presente en su mirada. Sabía que las palabras de Sofía tenían un peso que no podía ignorar, pero también sabía que el miedo a no ser suficiente seguía acechándolo. Y mientras ambos regresaban a la sala, donde Miguel los esperaba con su risa inocente, quedó claro que la batalla interna de Santiago estaba lejos de terminar. La noche había caído sobre la hacienda, y el silencio exterior era interrumpido solo por el suave murmullo de las hojas de los árboles moviéndose con la brisa. Dentro de la sala, sin embargo, la tensión era palpable, como si el aire entre Santiago y Sofía estuviera cargado de algo que ninguno de los dos podía controlar. Miguel dormía plácidamente en su cuna improvisada, ajeno al torbellino emocional que se había desatado entre los adultos que lo cuidaban.
Santiago estaba de pie junto a la ventana, con la mirada fija en el cielo estrellado, pero sus pensamientos estaban lejos de esa vista. Sofía, sentada en el sofá, lo observaba de reojo, consciente de la batalla interna que él estaba librando. Desde su conversación en la cocina, las dudas de Santiago habían crecido como una sombra, afectando no solo su confianza, sino también la conexión que ambos estaban construyendo. No puedo dejar de pensar que tienes razón, dijo finalmente Santiago, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero cargada de una intensidad que hizo que Sofía levantara la vista de inmediato. ¿A qué te refieres?, preguntó ella, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Santiago se giró hacia ella, cruzando los brazos sobre su pecho como si intentara protegerse de sus propias emociones. A lo que dijiste antes. Tal vez estoy usando a Miguel para llenar algo dentro de mí. Tal vez no estoy listo para esto. Sofía negó con la cabeza, frunciendo el ceño con frustración. Santiago, no era mi intención hacerte dudar de ti mismo. Solo quería que reflexionaras. Pero lo que has hecho por Miguel hasta ahora demuestra que estás más que comprometido. ¿De verdad crees eso?, preguntó él, dando un paso hacia ella. Lo creo, respondió Sofía, con firmeza. Pero lo que importa aquí no es lo que yo piense. Es lo que tú pienses de ti mismo. Santiago dejó escapar un suspiro largo y pesado, sentándose en el sofá frente a ella. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, sus respiraciones llenando el espacio entre ellos. Finalmente, él levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de angustia y esperanza. No quiero fallarle, Sofía. No quiero fallarte a ti tampoco. Esas palabras, dichas con tanta honestidad, hicieron que el corazón de Sofía latiera más rápido. Había algo en la vulnerabilidad de Santiago que la desarmaba por completo, derribando las paredes que había construido a lo largo de los años para protegerse. No me estás fallando, Santiago, dijo ella, su voz apenas un susurro. Pero tienes que dejar de castigarte por cosas que no puedes controlar. Santiago bajó la mirada hacia sus manos, jugando nerviosamente con los dedos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sofía se inclinó hacia él, apoyando los codos sobre las rodillas mientras lo miraba directamente a los ojos. Sé que lo es. Pero no tienes que hacerlo solo. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una promesa silenciosa. Santiago levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Sofía. En ese instante, algo cambió. Todo el peso de sus inseguridades, sus miedos y sus dudas pareció desvanecerse, reemplazado por una necesidad visceral que no podía ignorar. Sin pensar, sin planearlo, Santiago se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. Sofía, sorprendida, abrió los ojos con desconcierto cuando sintió que sus labios rozaban los de ella. Era un beso tímido al principio, como si Santiago temiera cruzar un límite. Pero cuando Sofía no se apartó, él profundizó el gesto, dejándose llevar por la emoción del momento. Al principio, Sofía dudó. Podía sentir el peso de todo lo que implicaba ese beso, las emociones que había detrás y las complicaciones que podía traer. Pero, en cuestión de segundos, dejó de pensar. Cerró los ojos y se entregó al momento, respondiendo con una pasión que la tomó por sorpresa. El beso no era solo un acto físico. Era una explosión de todo lo que ambos habían estado conteniendo durante semanas. Era la vulnerabilidad de Santiago, su necesidad de conexión, su miedo a perder a las personas que le importaban. Era la fortaleza de Sofía, su capacidad de sanar, su lucha por proteger a quienes amaba. Era todo lo que no se habían dicho, expresado en un gesto cargado de emoción. Cuando finalmente se separaron, ambos se quedaron en silencio, respirando profundamente mientras intentaban procesar lo que acababa de ocurrir. Lo siento, murmuró Santiago, rompiendo el silencio. Pero su voz no era de arrepentimiento, sino de incertidumbre. ¿Por qué te disculpas?, preguntó Sofía, con una leve sonrisa en los labios. Porque no estaba seguro de si era lo correcto, pero no podía evitarlo. Sofía lo miró durante un largo momento, sus ojos llenos de una calidez que Santiago nunca había visto antes. No siempre tenemos que estar seguros de todo, Santiago.
A veces solo tenemos que sentir. Él asintió lentamente, dejando que sus palabras se hundieran en su mente. Pero antes de que pudiera responder, el suave llanto de Miguel desde la cuna los interrumpió, recordándoles que no estaban solos en ese momento. Sofía se levantó primero, caminando hacia la cuna para calmar al bebé. Santiago la observó desde el sofá, una sensación de paz mezclada con incertidumbre creciendo en su interior. El beso había cambiado algo entre ellos, algo que no podía ignorar, pero también sabía que aún quedaba mucho por enfrentar. Mientras Sofía sostenía a Miguel en brazos, mirándolo con ternura, Santiago se dio cuenta de que su mundo estaba cambiando más rápido de lo que podía comprender. Y aunque el futuro era incierto, había una cosa de la que estaba seguro: no quería enfrentar ese camino sin ella. Y así, con Miguel calmándose nuevamente en los brazos de Sofía, la noche avanzó, dejando preguntas sin respuesta que ambos sabían que tendrían que enfrentar más adelante. Pero por ahora, el momento compartido entre ellos era suficiente. La mañana amaneció tranquila en la hacienda, pero el ambiente en el interior estaba lejos de reflejar esa serenidad. Sofía había recibido una llamada temprano, y desde entonces, su expresión se había transformado en un cúmulo de emociones que iba desde la sorpresa hasta una preocupación difícil de esconder. Estaba sentada en la mesa del comedor, mirando su teléfono como si la decisión que debía tomar estuviera atrapada en la pantalla. Santiago, que preparaba el desayuno en la cocina cercana mientras Miguel jugaba con unos bloques en el suelo, la observaba con atención. Desde el beso de la noche anterior, había algo diferente entre ellos, algo frágil pero palpable, como si una cuerda invisible los uniera. Sin embargo, la expresión tensa de Sofía encendió una alarma en su pecho. ¿Todo bien?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Sofía levantó la mirada, pero no respondió de inmediato. En cambio, soltó un suspiro profundo y dejó el teléfono sobre la mesa, empujándolo a un lado. Recibí una llamada de la oficina esta mañana, dijo, con un tono de voz que intentaba sonar casual, aunque no lo lograba del todo. Santiago dejó lo que estaba haciendo y se acercó a la mesa, apoyando las manos en el respaldo de una silla mientras la miraba con curiosidad y una pizca de inquietud. ¿Y qué dijeron? Ella se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que él ya empezaba a reconocer. Me ofrecieron un puesto en la oficina central, en Monterrey. Es una gran oportunidad para mi carrera. La habitación pareció quedarse en silencio, excepto por los suaves sonidos de Miguel jugando en el suelo. Santiago sintió un nudo formarse en su estómago. No esperaba esa noticia, y mucho menos como lo hizo sentir. Eso suena importante, murmuró, tratando de sonar neutral aunque sus pensamientos comenzaban a desbordarse. Lo es, admitió Sofía, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Es el tipo de oportunidad que no aparece todos los días. Pero también significa mudarme, empezar de nuevo, dejar muchas cosas atrás. La última frase colgó en el aire, pesada con implicaciones que ninguno de los dos se atrevía a nombrar directamente. Santiago se enderezó, cruzando los brazos mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. ¿Y ya tomaste una decisión?, preguntó finalmente, su tono más bajo de lo habitual. Sofía levantó la mirada hacia él, y por un instante, algo en sus ojos lo desarmó. Había duda, sí, pero también dolor, como si estuviera debatiéndose entre dos caminos igualmente difíciles. No, aún no. Necesito tiempo para pensar. Santiago asintió lentamente, aunque el peso de sus palabras ya comenzaba a hundirse en su pecho. Durante semanas, había estado enfrentando sus propias inseguridades, cuestionando si era suficiente para Miguel, para Sofía, para todo lo que estaban construyendo juntos. Y ahora, esta noticia lo golpeaba justo en el centro de esas dudas. Entiendo, dijo, aunque la verdad era que no sabía si lo hacía. Sofía se levantó de la mesa, como si necesitara moverse para despejar su mente. Caminó hacia la ventana, cruzando los brazos mientras miraba hacia los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. Esto no es solo por mí, Santiago, dijo, rompiendo el silencio. También pienso en Miguel, en lo que es mejor para él. ¿Y qué es mejor para él, Sofía?,
respondió Santiago, su voz subiendo ligeramente, aunque no era de enojo, sino de desesperación. ¿Dejarlo ahora que estamos empezando a construir algo juntos? Sofía cerró los ojos, apretando los brazos contra su cuerpo como si intentara protegerse de la carga emocional de sus palabras. No es tan simple, Santiago. Yo no quiero irme, pero tampoco puedo ignorar lo que esto significa para mi futuro. ¿Y qué hay de nuestro futuro?, preguntó él, dando un paso hacia ella. Porque, aunque no lo digas, lo que pase entre nosotros también importa. Ella se giró para mirarlo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Lo sé. Claro que lo sé. Pero eso no hace que esta decisión sea más fácil. Santiago la miró durante un largo momento, sintiendo que la distancia entre ellos crecía aunque físicamente estuvieran a pocos pasos de distancia. No quiero ser una carga para ti, Sofía, dijo finalmente, con un tono que parecía más una confesión que una declaración. Si crees que este trabajo es lo mejor para ti, entonces deberías aceptarlo. Sofía frunció el ceño, confundida por la contradicción entre sus palabras y la emoción en su voz. ¿Eso es lo que realmente piensas? No, admitió él, dejando escapar un suspiro pesado. Lo que pienso es que no quiero que te vayas. Pero también sé que no puedo pedirte que te quedes. El silencio que siguió fue abrumador. Miguel dejó escapar un balbuceo desde el suelo, ajeno a la tensión en la habitación, y ese pequeño sonido pareció romper algo dentro de Sofía. Necesito tiempo, Santiago. Solo eso. Tómalo, respondió él, aunque cada palabra se sentía como un cuchillo en el pecho. Ella asintió lentamente, dándole una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Luego, salió de la sala, dejando a Santiago de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y el corazón lleno de dudas. Mientras la casa volvía al silencio, Santiago miró hacia Miguel, quien seguía jugando sin preocupaciones. Se acercó y se sentó a su lado, pasando una mano por su cabello suave mientras trataba de calmar la tormenta en su interior. El cielo sobre la hacienda estaba cubierto de nubes grises, como si reflejara el peso que Santiago sentía en su pecho. Estaba sentado en el borde de la fuente del patio, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el agua que fluía lentamente. Su mente era un torbellino de dudas y miedos, y la idea que lo había estado acechando durante días finalmente había tomado forma. Tal vez Miguel estaría mejor sin él. Desde que Sofía le había hablado sobre sus dudas, esa inseguridad que siempre había tratado de enterrar había salido a flote con fuerza. No importaba cuánto intentara convencerse de que podía ser un buen padre, había una voz en su cabeza que no dejaba de repetirle que no era suficiente. ¿Cómo podía cuidar de Miguel si ni siquiera creía en sí mismo? En medio de sus pensamientos, escuchó pasos acercándose. No necesitó levantar la vista para saber que era Sofía. Podía reconocer su presencia incluso sin verla. Ella se detuvo a pocos pasos de él, observándolo en silencio antes de hablar. ¿Puedo sentarme?, preguntó, con un tono suave. Santiago asintió sin decir nada, y Sofía tomó asiento a su lado, dejando un pequeño espacio entre ellos. Por un momento, ninguno de los dos habló. El sonido del agua llenaba el silencio, pesado pero necesario. Finalmente, Sofía rompió la quietud. Te he estado buscando por toda la casa. Miguel está con la niñera, está bien. Pero tú no lo estás, ¿verdad? Santiago dejó escapar un suspiro largo y pesado. No, Sofía. No lo estoy. Ella giró la cabeza para mirarlo, su expresión una mezcla de preocupación y ternura. ¿Quieres hablar de eso? Él se tomó unos segundos antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. No sé si puedo hacer esto, admitió finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Pensé que podría ser suficiente para él. Pero cuanto más lo intento, más siento que lo estoy decepcionando. Sofía frunció el ceño, con el corazón encogiéndose al escucharlo. Santiago, eso no es verdad. Has estado aquí para Miguel desde el primer día. Le has dado un hogar, cariño, y más amor del que muchas personas pueden ofrecer. ¿Y si no es suficiente?, preguntó,
girando la cabeza hacia ella. Sus ojos, llenos de angustia, buscaban algo en los de Sofía, algo que pudiera calmar su tormento. ¿Y si él merece algo mejor? Sofía inhaló profundamente, buscando las palabras adecuadas. Sabía que este era un momento crítico, que lo que dijera ahora podría cambiarlo todo. Santiago, ser padre no significa ser perfecto. Nadie lo es. Ser padre significa estar ahí, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando dudas de ti mismo. Amar no es sobre tener todas las respuestas. Es sobre no rendirse. Él bajó la mirada, sus palabras resonando profundamente en él. ¿Y si lo dejo? Susurró. ¿Y si alguien más puede darle lo que yo no puedo? Sofía negó con la cabeza, colocando una mano suave pero firme sobre su brazo. Si lo dejas ahora, nunca sabrás todo lo que podrías haber sido para él. Santiago, Miguel no necesita a alguien perfecto. Te necesita a ti. Porque tú eres el único que lo ha amado como un verdadero padre desde el principio. Santiago sintió que un nudo se formaba en su garganta. Durante tanto tiempo había estado huyendo de sus miedos, creyendo que no podía ser suficiente. Pero las palabras de Sofía lo estaban obligando a enfrentarse a sí mismo, a mirar más allá de sus inseguridades y ver lo que realmente importaba. No sé si puedo hacerlo solo, Sofía, admitió, su voz apenas un susurro. Ella apretó suavemente su brazo, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. No estás solo, Santiago. Nunca lo has estado. Estoy aquí, y no voy a ninguna parte. El peso de esas palabras lo golpeó con fuerza. Era como si la nube de dudas que lo había estado envolviendo comenzara a disiparse, dejando espacio para algo nuevo, esperanza. Santiago respiró hondo, asintiendo lentamente mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Voy a luchar por él. Por Miguel. Por nosotros. Sofía sonrió, una sonrisa cálida y llena de alivio, mientras Santiago tomaba su mano y la sostenía con fuerza. Era un gesto simple, pero estaba cargado de significado. El cielo gris sobre la hacienda comenzó a abrirse, dejando pasar pequeños rayos de sol que iluminaban el patio. Era como si el universo mismo reconociera la decisión que Santiago acababa de tomar. Mientras ambos se levantaban y regresaban a la casa, sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Santiago sentía que podía enfrentarlos. No solo por Miguel, sino también por el futuro que estaba comenzando a construir junto a Sofía. Y aunque el camino por delante era incierto, la determinación en el corazón de Santiago era inquebrantable. Estaba listo para luchar, no solo por su hijo, sino también por la familia que sabía que podían ser. El día había llegado. Santiago estaba sentado en el juzgado, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. A su lado, Sofía sostenía su mano con firmeza, ofreciéndole un apoyo silencioso pero constante. Frente a ellos, el juez revisaba los documentos finales del caso de custodia de Miguel. El proceso había sido largo, lleno de incertidumbre, audiencias tensas y noches sin dormir. Pero ahora todo se reducía a este momento. Después de revisar los hechos presentados, dijo el juez con voz solemne, mirando a Santiago por encima de sus gafas, declaro que usted, Santiago del Valle, cumple con las condiciones necesarias para ser el tutor legal de Miguel. A partir de hoy, él es oficialmente su hijo. Santiago sintió que el aire regresaba a sus pulmones mientras las palabras del juez resonaban en su mente. Por un instante, no pudo moverse, paralizado por la emoción. Luego, miró a Sofía, quien tenía lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Lo logramos, Santiago, susurró ella, apretando su mano con fuerza. Lo logramos, repitió él, con la voz quebrada por la emoción. Santiago se levantó, acercándose al pequeño Miguel, que estaba sentado en una silla al lado de la niñera que lo había cuidado durante la audiencia. Se arrodilló frente a él, con lágrimas corriendo por su rostro mientras tomaba al niño en brazos. Eres mío, Miguelito. Siempre lo serás, susurró, sosteniéndolo contra su pecho. Miguel, aún sin comprender la magnitud del momento,
soltó una risa inocente y juguetona que hizo que el corazón de Santiago se llenara de una calidez indescriptible. De regreso en la hacienda, el aire tenía una frescura especial, como si el mundo hubiera cambiado de alguna manera. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. En la amplia terraza, un tapete había sido extendido sobre el suelo, lleno de juguetes. Miguel gateaba alegremente de un lado a otro, entretenido con un bloque de madera mientras emitía pequeños sonidos de felicidad. Santiago y Sofía estaban sentados en los escalones de la terraza, con las piernas ligeramente rozándose. Ella sostenía una taza de café, mientras él no apartaba la vista de Miguel. La tranquilidad del momento era un contraste absoluto con los meses de caos e incertidumbre que habían vivido. «Parece tan feliz», comentó Santiago, rompiendo el silencio. «Lo está», respondió Sofía, mirando al niño con ternura. «Porque sabe que está en casa». Santiago volvió su mirada hacia ella, estudiando su perfil iluminado por la luz cálida del atardecer. «No habría llegado hasta aquí sin ti, Sofía». Ella lo miró, sorprendida por la seriedad en su voz. «Santiago, tú hiciste todo el trabajo. Tú luchaste por él. Tal vez, pero fuiste tú quien me dio la fuerza para hacerlo. Me enseñaste a no rendirme, incluso cuando dudaba de mí mismo». Hizo una pausa, tomando su mano entre las suyas. «Sofía, nunca sabré cómo agradecerte por todo lo que has hecho». Ella sonrió, con los ojos llenos de emoción. «No necesitas agradecerme, Santiago. Todo esto lo hicimos juntos». En ese instante, Miguel se acercó gateando hacia ellos, sosteniendo uno de sus bloques en la mano. Santiago lo levantó y lo sentó en su regazo, mientras Sofía lo acariciaba suavemente en la cabeza. Los tres se quedaron allí, mirando el horizonte mientras el sol comenzaba a desaparecer detrás de los campos de agave. «Este es nuestro hogar ahora, ¿no?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio. «Nuestro hogar, nuestra familia», respondió Santiago, con una sonrisa que irradiaba una felicidad genuina y profunda. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago se permitió sentir algo que había estado esquivando toda su vida: paz. Mientras sostenía a Miguel y entrelazaba sus dedos con los de Sofía, supo que finalmente había encontrado todo lo que alguna vez había deseado, incluso sin saberlo. Amor. Redención. Familia. Y mientras la noche caía sobre la hacienda, Santiago miró a Sofía con una promesa silenciosa en sus ojos. El futuro que construirían juntos estaba lleno de esperanza. Y esta vez, sabía que no lo enfrentaría solo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.